Juan 11, vamos a leer desde el verso 1. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Cuando tú estudias el significado de Betania, significa casa de higos, o sea, donde hay alimento. Pero también hay otros diccionarios que nos dicen, como decían los hermanos ayer, que también es casa de aflicción o casa de lamento. Pero también algunas traducciones dicen que significa casa de alabanza. Entonces, casa de lamento, pero también casa de alabanza. Y es curioso que cada uno de esos nombres de verdad significa algo y está muy relacionado con la experiencia de los santos que vivían en este lugar. Ayer hablábamos que un verdadero cristianismo se centra en la palabra de Cristo. Y un verdadero discípulo tiene la disposición de escuchar la palabra constantemente. Trabaja por escuchar la palabra. Se dispone, desea como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada que proviene de aquel que el Padre escogió, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros debemos saber que aunque somos llamados a ser cristianos y discípulos y a amar constantemente, a desear la palabra, Dios va a usar ciertas circunstancias en nuestra vida para que no solo seamos oidores de la palabra, ni personas con una cabeza muy grande, que no pueden a veces ni caminar, ni tienen una experiencia que concuerde con lo que saben. Entonces Dios nos da su palabra, pero Dios también hace algo con nosotros y debemos conocerlo para entender el camino que el Señor tiene para nosotros. Y es que Dios nos da su palabra, pero arregla soberanamente nuestras circunstancias para que a través de las circunstancias y experiencias que tenemos podamos madurar. Entonces hoy vamos a hablar este aspecto. En Betania habían personas que amaban al Señor, pero entre los amigos del Señor también hay personas que son llamadas a morir. Entonces vamos a ver la experiencia de la muerte de Lázaro. Porque aunque somos llamados a escuchar la palabra, tenemos el privilegio de sentarnos a escuchar con Cristo, a los pies de Cristo su mensaje, también somos llamados a experimentar la muerte a través del camino. Y es parte de la experiencia y debemos saberlo y entenderlo, porque o si no, cuando vengan las circunstancias, tal vez me voy a escandalizar y me voy a ir. Yo debo saber que aunque soy discípulo, que aunque soy amado por Cristo, porque Él en su misericordia me ha abierto su corazón y ha permitido que yo reciba de su boca manjares de su palabra que me llenan profundamente. Es un privilegio que antes no tenía, ahora tengo. También debo saber que como discípulo de Cristo el Señor va a usar circunstancias para que yo experimente la muerte y conozca, como nuestro hermano oraba, que Él es la resurrección y la vida. Entonces vamos a hablar de la experiencia de Lázaro, porque Betania pasa a veces de ser de una casa de alimento a una casa de dolor y de aflicción, que es lo que comienza a experimentar Lázaro, Marta y María. Hay cosas que son terribles, hermano. Uno no sabe a veces qué es más terrible, experimentar algo yo o que lo experimente una persona amada a mí. A veces quisiéramos que no lo estuviera pasando mi esposa, a veces quisiera que no lo estuviera pasando mi hijo, sino quisiera pasarlo yo. Entonces, ciertamente la experiencia de Lázaro no es solo la experiencia de Lázaro, sino fue algo que tocó profundamente la vida de sus hermanas, Marta y María. Entonces, en la casa de Dios hay alimento, pero en la casa de Dios también hay hombres que son llamados a morir. Y mira lo tremendo, Cristo lo permite. Miren, hermanos, cuántas personas el Señor no sanaba. Y su amigo, su cercano, le permitió morir, pudiéndolo haberlo sanado. Entonces, ¿para qué estas circunstancias? Ahorita vamos a llegar a otra experiencia que también nos habla de esto. Dios necesita probar los corazones. Dios necesita probar. No porque Él no conozca lo que hay en nosotros. Él sabía y Él amaba Betania. Él posaba en Betania. Aunque estuve leyendo algo de geografía y dice que era una aldea bastante pobre, bastante despreciable,
pero él tenía un lugar donde posar y tenía amigos ahí. Y él amaba a estas personas y estaba ahí, comía con ellos y dormía ahí. Pero el Señor va a usar ciertas circunstancias, no porque Él no conozca lo que hay en ellos, sino para perfeccionar lo que hay en ellos. Cuando creímos en Cristo, el amor ha sido derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero la Biblia llama que aunque somos creyentes, que tenemos el Espíritu, el amor de Dios está en nosotros, un amor hacia Él primeramente y después hacia los santos. Ese amor también la Biblia dice que debe ser perfeccionado. ¿Sí? Entonces la prueba no nos va a destapar de una manera negativa el corazón de estas personas, porque estas personas eran discípulos, personas amadas por el Señor, sino va a perfeccionar lo que hay en ellos hacia Dios mismo. Entonces vamos a comenzar a ver el pasaje ya bajo esa perspectiva. Entonces mira lo que pasó. Estaba enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Mira que esto ya comenzará a cambiarnos la perspectiva que a veces nosotros tenemos de la vida cristiana. Hoy en día cualquier persona en muchos lugares que está pasando una enfermedad o un problema, siempre relacionamos eso con el pecado. Hermano, ¿estás enfermo? De pronto tienes un pecado, no estás ofrendando, hermano. Ten cuidado porque de pronto estás andando mal y estás... Este hermano, a veces le pasa a los hermanos ven a Cristo, ven la vida de la iglesia, se salen de la denominación y apenas toman la decisión, ¡pum!, se enferman. O ¡pum!, les pasa algo. Entonces, si ves, eso es un juicio de Dios porque está en rebelión. Pero no siempre nuestras enfermedades, no siempre nuestras pruebas muestran que estamos mal, sino que son cosas que Dios permite porque nos van a beneficiar. Ahí está el problema del escándalo, el pensar que yo paso por ciertas circunstancias porque tal vez estoy haciendo algo malo. Y es lo contrario, muchas veces cuando yo decido seguir al Señor y obedecer al Señor y amar al Señor, vienen circunstancias contrarias para probar si la decisión que yo tomé es verdadera o era una pura emoción. Entonces la prueba me prueba a ver si lo que yo he decidido, lo que he creído es genuino o simplemente estoy emocionado. Entonces el Señor permite que Lázaro se enferme. Pues lo más lógico es que sus hermanas, que conocían al Mesías, que sabían quién era Cristo, que le habían escuchado sus palabras, que habían visto sus milagros, clamaran a Él. Entonces estas hermanas se vuelven y llaman al Señor. Y mire lo que sucede. Y dice, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y ahí entramos en otro asunto bastante tremendo, hermanos. Circunstancias difíciles, pruebas, contradicciones, enfermedad, muerte, tribulaciones, que si bien tienen un efecto destructor, negativo, porque a quién le gusta estar enfermo, a quién le gusta pasar por pruebas, a quién le gusta sufrir, eso Dios lo puede cambiar para la gloria del Señor. ¿Sí? Entonces estas mujeres mandan llamar al Señor, pues era su Señor, era su amado. Pero hermanos, hay veces que cuando Dios soberanamente ha escogido que nosotros pasemos por ciertas circunstancias, ni siquiera nuestras oraciones las van a evitar. Nosotros podemos orar, es más, debemos orar. Pero cuando Dios ha decidido que nosotros pasemos por ciertas circunstancias, nada lo va a evitar. Cuando Cristo oraba de una manera bastante interesante. Ahí en Getsemaní: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. O
sea, yo no quiero beber este sufrimiento, de alguna manera natural lo decía el Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ya sabemos cuál fue la voluntad del Padre. O sea, la situación era difícil. Naturalmente, la angustia natural de nuestro Señor pudo haber hecho que Él naturalmente no quisiera ir a la cruz, por lo terrible y lo que significaba. Pero Él sabía que aunque naturalmente tal vez no quería ir a la cruz, había una voluntad mayor, la voluntad de su Padre. Nosotros podemos orar por sanidad, hermano. Nosotros podemos orar por un hermano que está pasando pruebas. Nosotros podemos orar por nuestras aflicciones, pero debemos saber que aunque Dios nos puede responder positivamente, también debemos saber que Dios muchas veces usa eso. Y eso es su voluntad. Eso es el camino que Él ha trazado para nosotros. Eso es la circunstancia que Él ha decidido poner en nuestro camino porque va a hacer cosas en nosotros. Había un salmista que decía, creo que era el Salmos 13, ¿por qué clamo a ti, oh Dios, y no me respondes? O sea, a veces la angustia viene, la prueba viene y lo primero que debemos hacer es caer de rodillas y comenzar a orar y a pedirle al Señor, porque independientemente de la situación siempre necesitamos del Señor y debemos despojar nuestro corazón, derramarlo a sus pies, pero también debemos ser conscientes que muchas veces nuestra oración es nuestra oración, no su voluntad. Es mi oración y Él permite que yo la haga, pero eso no quiere decir que el Señor siempre va a responder como yo quiero. Como hablábamos ayer, porque sus caminos son mayores. Y Él va a usar algo que a mis ojos parece terrible para su gloria. Entonces ellas claman y Él no responde. En vez de acercarse, se va lejos. Y el hombre Lázaro comienza a empeorar. Y a veces es así, hermano. Vamos, estamos en la prueba, estamos en la circunstancia, oramos y en vez de las cosas mejorar, empeoran. Y empeoran. Y no sabemos por qué. Pero si yo soy cristiano y yo amo al Señor, ¿por qué me pasa esto a mí, Señor? Pero si yo te obedezco en todo, Señor, ¿por qué le pasa esto a mi esposa? Porque yo veo esto en mi casa, con mi salud, en mi economía, Señor. Pero si yo hago lo posible y me esfuerzo para obedecerte en todo, ¿por qué me pasa esto a mí, Señor? ¿Dónde estás tú, Señor? Pues comienza a venir la prueba. Viene el día malo. Viene el día donde Jehová ha de probar los corazones. Y, hermano, así como tú disfrutas escuchando la palabra de Dios, debes estar preparado a pasar por lo otro también. No, a veces los cristianos solo amamos ciertos aspectos de la fe, pero necesitamos más que escuchar la palabra, necesitamos experiencias. Un cristiano madura, claro, como hablamos ayer, en la medida que él se llena de la palabra. Pero si el llenarnos de la palabra no nos lleva a tener ciertas experiencias y salir victorioso en esas experiencias, se está perdiendo el objetivo. Sí, porque la vida cristiana no es solo ir a escuchar enseñanzas bonitas. Dios quiere personas que a través de su vida experimenten lo que oyen. Y así como creen en un Señor que resucitó, ellos experimenten la resurrección de una manera viva y palpable en ellos. Eso es realidad. Realidad es cuando hay experiencia y se puede palpar algo que creemos y oímos a través de nuestro andar. Y el Señor va a pasar a este grupo de santos de ser solo oidores a ser personas que a través de sus vidas experimenten lo que oyen. Y eso es necesario. Eso también habla de Betania, una casa de aflicción. Me parece muy tremendo que ellos claman y el Señor llega ya cuando está muerto y ya está oliendo feo. A veces Dios no responde en el tiempo que nosotros queremos. Vamos a mirar un pasaje en el Antiguo Testamento bastante... Siempre me ha impactado esta situación. Primera de Samuel, capítulo 13, la experiencia que tuvo el rey Saúl.
Saúl va a la guerra contra los filisteos. El profeta Samuel le dice que espere 7 días que él va a llegar para ofrecer holocaustos al Señor, para que él vaya a la guerra con la bendición del Señor. Saúl tenía que esperar el tiempo de Samuel para que llegara. Y mira lo que sucedió. Primera de Samuel 13, verso 7. Primera de Samuel 13, verso 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Iban a una guerra y había temor porque los filisteos se habían amontonado como langostas, un ejército tremendo delante de ellos, y los pocos que estaban tenían miedo. Lo único que los podía salvar en ese momento era la mano poderosa de Dios. Y hay veces estamos así, hermano. Lo único que nos puede salvar es Cristo. Lo único que nos puede salvar de la muerte es Cristo. Y de verdad Dios permite situaciones donde nosotros no podemos hacer nada. Como Lázaro, María, imagínate a María, Marta viendo a Lázaro cada día más enfermo, cada día más enfermo, cada día más enfermo, y ella sin poder hacer nada. Porque hay situaciones donde Dios permite que aún nuestras manos sean atadas y no podamos movernos naturalmente, porque antes nos acostumbrábamos que venía la prueba, venía la circunstancia y de alguna manera tratábamos de solucionarlo. Pero ahora estamos en una prueba donde ni nuestras fuerzas, ni nuestras circunstancias, ni las personas alrededor, no tenemos a dónde ir, a quién acudir, y el único es Dios, y cuando clamamos al Señor a veces Él guarda silencio. Qué cosas difíciles, ¿no? Solo el que lo ha vivido, o los que lo han vivido, saben que esto no es solo una historia, sino que debe ser parte de nuestras vidas, ¿no? Mira lo que pasó. Y todo el pueblo iba tras él temblando, y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. En el caso de estas mujeres, ellas claman al Señor y el Señor no llega. Él muere, Lázaro muere y el Señor llega hasta los 4 días. En esta situación, el Señor le dice a Saúl 7 días. En 7 días vengo, le dice Samuel. Pasa el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, el séptimo día, y no llega el Señor. ¿Por qué el Señor a veces no llega? Porque el Señor a veces no responde, por lo que decíamos ahorita. El Señor necesita probar nuestros corazones, a ver si hay algo que puro. ¿Qué es puro? El amor de Dios, el amor ágape de Dios en nuestro corazón. El amor ágape es el amor incondicional. Y cuando Pablo describe allá en Corintios 13 el amor de una persona hacia Dios, dice que el amor todo lo espera. Señor, yo oro por esta circunstancia que estoy pasando. Señor, yo oro por esta prueba que estoy pasando. Yo creo que tú eres mi Dios. Yo creo que mi vida está en tus manos. Y el Señor dice, está bien, pero ¿estás dispuesto a esperar? Porque tú puedes creer muchas cosas, pero yo necesito probar tu corazón si es verdadero. Y Saúl, el Señor le da un plazo, y en el plazo determinado, el Señor no llega. El profeta no llega. Miren, y eso es algo tremendo para nuestra experiencia, hermano. ¿Qué hacemos cuando Dios no responde en el plazo señalado? ¿Qué hacemos cuando el Señor ha dicho algo y no lo cumple? Aparentemente. Mira lo que hizo Saúl. Y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces Saúl dijo, traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Dios, de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Saúl es ese típico creyente
o persona puesta por Dios, en este caso un rey, que no tiene todavía la capacidad de esperar en Dios. Que él no soporta la situación y de alguna manera él va a solucionar la situación. Como el Señor no responde, entonces estira la mano para acomodar las cosas, para solucionarlas. Pero hermano, cuando nosotros somos incrédulos, cuando nosotros somos apresurados, lo que muestra es que en nosotros no hay un amor genuino hacia Dios. Porque el amor todo lo espera. O sea, si yo amo a Dios y yo creo que Dios es bueno, yo voy a tener la capacidad, aún en las pruebas más difíciles, de sujetarme a lo que Él quiere y esperar que de Él mismo venga la salvación. El amor de un creyente al Señor debe estar dispuesto a sufrir y a perder, aunque esa sea la voluntad del Señor. O sea, el Señor puede salvarnos, como decían los jóvenes en Daniel. Jehová puede librarnos del horno de fuego. Pero si Él no quiere, también estamos dispuestos a morir por Él. O sea, son personas que se han despojado, lo único que desean es la voluntad del Señor y están dispuestos a sufrir y a perder por causa del Señor. O sea, Señor, yo creo que tú eres poderoso para sacarme de esta prueba. Pero si tú no me quieres sacar de esta prueba, Señor, yo estoy dispuesto a morir en este momento. Si tú quieres que yo sufra y esa es tu voluntad, ayúdame a aceptar tu voluntad. Y yo quiero sobrellevarla, Señor. Si tú quieres que yo espere y me quede quieto el tiempo que tú quieras, Señor. ¿Sí es lo que quiere hacer el Señor con Saúl? Pero Saúl, Señor, no me respondió. Se va al pueblo, yo tengo que hacer algo. Como si nosotros muchas veces tuviéramos que ayudar a Dios. A veces a nosotros se nos olvida que estamos en las manos de Dios, hermano. Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo creado, sean principados, sean potestades, nada de eso nos puede separar del amor de Dios. Del amor de Dios. Y cuando yo creo en el amor, que el amor del Señor es mayor que lo que estoy viviendo, ¿saben qué dice Primera de Juan? Que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, yo creo que estoy en las manos del Señor, aunque la prueba me hace a veces dudar, yo me afirmo que estoy en las manos del Señor. Y si yo estoy en las manos del Señor, no importa el ejército de filisteos que estén contra mí, yo voy a esperar lo que el Señor va a hacer por mí. Sí, porque yo creo que el Dios que yo sigo es fiel, aunque a veces se demore para probar mi corazón. Y aunque a veces me permita pasar por ciertas circunstancias para probar mi corazón. Una vez leí un libro del hermano Eliseo Pablaza, que el libro es preciosísimo. Si usted lo puede leer, léalo. Está en Tesoros Cristianos. El libro se llama Los amigos también tienen que morir. ¿Sí? Y es en relación a este pasaje de Lázaro. Yo también debo ser consciente que aunque yo amo al Señor, el Señor me cuida, el Señor me protege, pero me va a permitir morir. Pero lo más terrible de la prueba, hermano, y lo que puede traer más escándalo al corazón del creyente, es que el creyente no entienda y él trate de hacer por sus propias fuerzas, y sus propias fuerzas le causen problemas mayores. Cuando tú no soportas, cuando tú te sales de la voluntad de Dios y tú quieres hacer algo por tus propias fuerzas te caen tan peores problemas. Sí, el Señor a veces tiene todo listo. Mira, yo conozco ejemplos, muchachitas. El Señor seguramente a una mujer piadosa, ¿será que no le tiene su esposo? Pero a veces la persona no es capaz de soportar el tiempo, comienza a mirar acá, comienza a mirar allá, comienza a mirar, y cualquier gañán que viene con él, se va. Dios tenía un buen hogar, un buen matrimonio, un buen esposo para esa mujer, pero como no tuvo la capacidad de esperar en el tiempo del Señor, se adelantó y lo que trajo fue problemas para sí misma. Porque a veces pensamos que Dios no está involucrado en nuestras circunstancias, hermano. Yo tengo que hacer algo. Y personas queriendo hacer algo se alejan de la voluntad del Señor. Y mira lo que pasó con Saúl. Saúl, ¿tú quieres vivir solo? Entonces vas a reinar, pero no conmigo. Y el espíritu de Jehová se apartó de él y vino un espíritu de tormento. Porque cuando yo rechazo la soberanía de Dios y la mano de Dios en mis circunstancias, me entrego a mi locura,
Si yo no puedo caminar en el tiempo de Dios, Dios me va a dejar caminar solo. Y no hay nada más terrible, hermano, que tú caminar solo. Dios quiere lo mejor para ti, pero Él necesita enseñarte que el que controla los tiempos es Él, no tú. Aunque Él lo haya dicho. ¿Sí? Entonces mira lo que pasó. Mira lo que dice. Estamos en el verso 13. Dice, sí, 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mira que en las pruebas que el Señor nos permite vivir, muchos son afirmados, muchos son confirmados, muchos son establecidos, pero también muchos son desechados. No de que pierdan la salvación, pero sí lo que el Señor tenía para su vida, lo que Él había preparado, es puesto a un lado. Miren, hermanos, dice Eclesiastés y Proverbios, Salomón decía: todo lo que se hace debajo del sol tiene su tiempo. Tiempo para nacer, tiempo para crecer. Pero también hay tiempo para morir. Eso no nos gusta, pero también hace parte del camino. Tiempo para casarse, tiempo para estudiar, tiempo para trabajar. Dios tiene el tiempo de todas nuestras circunstancias. Él sabe hasta cuándo estudias, Él sabe hasta cuándo trabajas, Él sabe cuándo te trae tu esposa, Él sabe cuándo te prospera económicamente, Él sabe cuándo te hace pasar por necesidades, Él sabe cuándo necesitas salud, Él sabe cuándo necesitas estar enfermo, Él sabe cuándo necesitas estar contento y alegre, Él sabe cuándo necesitas llorar. Él lo sabe. No solo necesito a toda hora estar riéndome. Eso no es la vida cristiana, hermana. A veces Betania es casa de lamentos, pero también a veces es casa de alabanza o de cántico. ¿Quién decide qué casa es Betania a veces? Dios mismo. Miren, hermanos, cuando Dios quiere pasarnos por ciertas circunstancias, tú vas a notar que hay un arreglo soberano en las pruebas, que no fue algo que tú propiciaste, porque a veces tenemos problemas porque eso fue lo que sembramos, pero hay veces que tú dices: Señor, pero yo no he hecho, ¿por qué esto? Y tú notas que el Señor como que pone todas las fichas, y aunque quieras escaparte, Él te arrincona para que pases por ese camino, porque es necesario. Pero el peligro, hermano, está en adelantarse a los tiempos del Señor. Saúl lo hizo, hermano, y esto fue el comienzo de la caída de Saúl. Porque una persona, imagínate, una persona que no es capaz de someterse al Señor y al tiempo del Señor, es una persona que no honra al Señor. Porque la sujeción nos habla de obediencia. ¿Sí? Nosotros debemos aprender a ser personas obedientes al Señor, aunque no entendamos. Porque a veces, de verdad, hermano, la prueba es tan contraria que no entendemos. A veces llegamos, pero no entiendo, Señor. Y a veces tú encuentras con hermanos que están pasando cosas que no entienden, y te dicen a ti, y uno tampoco entiende. Porque es que somos hombres, hermano, y todo no lo entendemos. Pero lo que sí sabemos es que nuestra vida está en las manos de Cristo. Que si Él dio su vida por nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Que nada nos sucede si no es su voluntad. No se cae la hoja de un árbol si no es su voluntad. Hasta los pajaritos de los sacrificios estaban contados. ¿Cuánto más valemos nosotros que Él dio su propia vida por nosotros? Eso me debe sostener en esas lagunas, en esos túneles, en esas circunstancias contrarias. ¿Sí? Mas ahora tu reino no será duradero. Mira lo curioso, hermano. Lázaro en esta experiencia definitivamente es una experiencia de pasar de muerte a resurrección. Y una de las características del fruto de la resurrección es que produce frutos eternos en nosotros. Aún la muerte de Cristo produjo un fruto de salvación eterna.
Todas las cosas que el Señor quiere para nosotros, genuinas, tienen la capacidad de pasar por la muerte y permanecer. Hay cosas que el Señor quiere hacer con nosotros y eso se caracteriza porque es de valor y lo de valor es duradero. Hay cosas que nosotros hacemos y no son duraderas, ¿sí? Se vuelven desechables. Cásate mal y vas a ver que es algo desechable. Hasta el matrimonio se vuelve desechable, hermano. Yo me pongo a servir al Señor en mi propia fuerza sin esperar el tiempo del Señor y mi ministerio se vuelve desechable. Se usa por un poco de tiempo, pero después se deja a un lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene valor. Las cosas que son de valor tienen peso y permanecen. Pero para que las cosas permanezcan, deben estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Y cómo Dios nos centra en Él? A través de la muerte. Porque la muerte nos libra a nosotros de nosotros mismos y nos centra en lo que es de Dios y lo que sostiene Dios. Porque eso significa Lázaro. Lázaro era una abreviación del nombre Eleazar. Y Eleazar significaba Dios es nuestro sustentador. ¿Qué Dios nos permite vivir, experimentar en nuestras pruebas? Que el que sostiene mi vida cristiana no soy yo ni mi fuerza, sino hay otro que está detrás de mí. Porque cuando estamos bien y contentos en el Señor, gozosos, aún con la palabra, con la alabanza, es muy fácil caminar. Pero cuando no tenemos fuerza, cuando estamos en pruebas, cuando estamos débiles, cuando estamos en la circunstancia difícil y sentimos que no podemos caminar, pero a pesar de la prueba terrible vemos que hay algo mayor que nos lleva, entonces yo digo, es Lázaro. O sea, Dios es mi sustentador. Aún nuestro ministerio. A veces el Señor permite que sirvamos y todo es glorioso, pero a veces permite que no podamos servir, que somos insuficientes, que somos incapaces, pero a pesar de nuestra humana debilidad, vemos que Dios sostiene todas las cosas. Aunque la iglesia no es sostenida por mí, sino hay alguien que la sostiene. Y está sentado en el trono, pero Él estira su brazo y no deja que las cosas se acaben. ¿Quién es ese? Eleazar, Lázaro. Dios es nuestro sustentador. Entonces yo me doy cuenta que aunque yo oro, yo sirvo, yo vivo como cristiano, no es por mi propia fuerza. Hay algo mayor. Y si algo tienen las pruebas es que acaban nuestra confianza en nosotros mismos. Dice Pablo que una vez el Señor lo llevó a una experiencia donde tuvo tal circunstancia que él tuvo una misma sentencia de muerte para él y para los suyos. O sea, Pablo vio a los compañeros de la obra y dijo, de aquí no pasamos, aquí ya se acabó todo, se acabó la misión, se acabó lo que estamos haciendo, y él mismo ya no podemos. ¿Para qué? Para que su confianza no estuviera en él, sino en aquel que resucita a los muertos. Y así Dios nos lleva a veces a momentos donde ya está todo perdido. Hasta aquí llegamos, para nosotros. Pero curiosamente después de la muerte siempre hay resurrección. Siempre que el grano cae en tierra y muere, da fruto. Mira lo que sigue diciendo. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces mira la importancia de esperar el tiempo del Señor, aunque Él se demore. Y en el caso de Marta, María y Lázaro, fue tremendo porque el Señor llegó cuando ya olía feo. Y verdad, hay situaciones que ya huelen a feo. Que uno dice, ya uno no entiende, Señor. Ya, pero ¿cómo, Señor? Pero ahí llega el Señor. Y cambia. Hermano, así como la prueba se vuelve terrible, hasta que huele a feo, así cuando llega el Señor en un momento cambia todo. Él cambia el llanto a la sonrisa en uno así. Él cambia la enfermedad, el problema en gozo y alegría así. Miren, hermanos, como dicen unos hermanos, no hubo funeral donde pasó Cristo que no se cambiara en fiesta. Siempre que Cristo llegaba, la situación cambiaba, pero a veces se demora en llegar. ¿Por qué? Porque Betania también es casa de aflicción y debemos aprender eso. Hay una experiencia que ya es todavía, yo digo, esto es PhD en espiritualidad, hermano. La experiencia de Abraham, hermano.
Este hombre es increíblemente la fe que él tenía, hermanos. Esto ya supera, yo a veces leo este texto y digo, no, esto es, vamos a leerlo, hermano, ahí en Génesis, la experiencia que tuvo Abraham, hermano. Génesis. Sí, el sacrificio de Isaac, esto ya es, esto pasa los límites a veces del entendimiento. Con razón, Abraham es el padre de la fe, hermano. Génesis 22. Mira lo tremendo. Dios ordena y permite la enfermedad de Lázaro. No la controlaba Lázaro, no la controlaba María ni Marta, y Lázaro muere. Pero aquí el asunto no es que Dios permite que una enfermedad venga. Acá el asunto es que Dios manda a Abraham a matar a su hijo. Uf. Esto ya pasa, hermano. Esto ya es una prueba que, imagínate, Abraham, ve tú, porque a Lázaro lo mató una enfermedad que ellos no podían controlar. Pero cuando Dios nos pone una circunstancia y Él nos habla y nos manda a hacer algo sabiendo que esa circunstancia me va a traer consecuencias, ¿será que yo soy capaz de ir? Esto es tremendo, ¿no? Génesis 22, vamos a leer desde el verso 1. Aconteció después de estas cosas, porque a veces no es, pero en medio del camino encuentra uno con estas cosas, que probó Dios a Abraham. Qué cosas, ¿no? A veces Dios prueba. Y dice, y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Mira que el Señor enfatiza en qué hijo, porque acuérdense que Abraham ya había tenido otro hijo, Ismael. Y es más, hasta Abraham se había querido deshacer de la mamá y del hijo. Entonces cuando el hijo, si le hubiera dicho, deshazte de tu hijo, mátalo, y Ismael ya contento. Pero hermano, la prueba y el trato del Señor generalmente viene y generalmente es usado lo que amamos. Porque es lo que amamos lo que produce, lo que toca nuestro corazón. Si Abraham no amara a Isaac, pues no le dolería. ¿Cuántos siervos tendría Abraham? Abraham no hubiera podido sacrificar a cualquiera. Pero cuando le dice, tu único hijo, o sea, Isaac, y mira lo tremendo, Isaac representa todo el propósito de Dios en Abraham. Porque la promesa de Abraham tiene dos aspectos principales, el hijo y la tierra. Si tú lees todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, se centran en el hijo, en la descendencia y en la tierra que les iba a dar por posesión, Canaán. Entonces cuando Abraham va a sacrificar al hijo, está sacrificando todas las promesas que Dios le había hecho. Está sacrificando el propósito de Dios. Imagínate lo tremendo, no era cualquier cosa, era que todo lo que Dios le había dicho, que había esperado por años, se había cumplido y ahora tenía que llevarlo a la cruz. Uy, terrible, hermano. Es como, digamos, un ejemplo, un hombre tiene un gran ministerio, ha trabajado años y el Señor ha hecho en su misericordia una gran obra. Y el Señor le dice, quiero que vayas y destruyas todo eso. Porque ese es tu Isaac, o sea, eso es lo que tú amas. Y a veces las pruebas nos quitan las cosas que amamos. A veces las pruebas derriban nuestros ídolos. Mira lo que le dice Pablo a los Corintios. El que tiene esposa, como si no tuviera. O sea, él tiene esposa y debe amar a su esposa, entregarse por su esposa. Pero no tenga a su esposa como un ídolo. Cuando usted tenga que sacrificar, debe estar dispuesto a eso. Uf. Qué cosas, ¿no? Porque a veces nuestro ídolo pues no es una imagen, es nuestro hijo, es nuestro ministerio, es nuestro esto. Y a veces el Señor nos llama a sacrificar lo que amamos. Isaac, a quien amas. Toma a tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Y ofrece allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Mira lo tremendo, Abraham es llevado a sacrificar a su hijo a los montes de Moriah, y el lugar es bastante significativo, porque más adelante en la época de David, cuando David hace un censo, viene el juicio de Dios por el censo de David, y comienza el ángel a matar, y David no sabe qué hacer, y el profeta creo que le dice, ofrece sacrificio para que cese la mortandad, y él va y va a ofrecer sacrificio en la era de... ¿De quién? Sí, del Jebuseo. Y cuando él le dice, ofrece lo que tú quieras. Y David dice, no voy a ofrecer sacrificios a Jehová que no me cueste. O sea, David era consciente que tenía que pagar un precio. Y David ofrece el sacrificio allí en este monte, en este mismo monte. Y en este mismo monte es donde se edifica el templo, en los montes de Moriah. ¿Por qué es significativo, hermano? Porque nosotros no podemos pretender que en la iglesia haya algo verdadero sin haber sacrificio, sin haber muerte. Dios nos va a pedir que muramos muchas veces, porque lo que trae bendición y vida a la iglesia muchas veces no es nuestras obras, es nuestra muerte. Es nuestra muerte. Cuando no morimos, quedamos solos. Ay, porque hay hermanos que se apartan. ¿Y por qué hay hermanos que no pueden estar en la comunión? Porque no están dispuestos a morir. A veces no están dispuestos a quedarse callados. A veces no están dispuestos a ocupar el último puesto. A veces no están dispuestos a sufrir. O sea, no están dispuestos a morir. Porque a veces nuestro Isaac no está afuera. Nuestro Isaac es nuestro yo. Que no queremos que nadie lo toque. Entonces, como yo no quiero que nadie toque mi yo, prefiero irme a otro lugar guardando mi yo. Pero aquellos que están dispuestos a morir y a sufrir y a crucificar lo que aman, esos son los que el Señor va a usar para edificar la iglesia. En Moriah, donde se edifica el templo de Dios. Qué cosas, ¿no? Abraham ve a Moriah y dijo, ahí en el 3, y Abraham se levantó muy de mañana. Esto ya me parece impresionante, hermano. Esto se llama diligencia, disposición a cumplir la voluntad de Dios. Él madrugó, hermano. Nosotros no madrugamos ni cuando estamos contentos, hermano. ¿O usted madruga a orar? Este tuvo disposición a ir a la cruz desde temprano, hermano. Y ¿saben qué dice? No me acuerdo si es Eclesiastes, lo dice Salomón. Dice, lo dice creo que Jeremías. Bueno le es al joven llevar el yugo desde su juventud. Tú quieres servir al Señor y eres joven, tú debes desde tus primeros años estar dispuesto a morir. Si no estás dispuesto a morir, no vas a durar mucho en el camino. Y es bueno desde temprano. Amén. Como ayer hablábamos, hoy se le enseña a los cristianos que el cristianismo es un club social. No es ningún club social, hermano. Es donde hombres que quieren ser como Cristos están pasando experiencias de muerte y resurrección para a través de la experiencia experimentar el poder de Cristo en sus vidas. Y entre más temprano comiences a aprender que el camino de Dios es el camino de la cruz, más tu vida va a crecer y va a ser de bendición para otros. Entre más joven, mejor, hermano. Por eso hay veces tú miras hermanos que llevan muchos años con poco crecimiento, porque no han muerto. Pero a veces miras hombres con pocos años con mucho crecimiento, porque la disposición a morir, a entregarse, a pasar la espada, hace que el corazón se prepare para dar fruto. Y dice, y se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Un día yo decía, hace años, que me parece curioso que Abraham no le contó a su esposa. ¿Qué habría dicho Sara? Mi amor, mañana me levanto porque el Señor me mandó a sacrificar a Isaac. No lo deja salir, lo esconde. Así como Rebeca cuando vio que Esaú iba a matar a Jacob, lo mandó lejos. Así hubiera hecho Sara. Miren, hermanos, hay pruebas, hay circunstancias que debemos ir solos. Amén.
Generalmente los hermanos cuando están pasando una prueba, ay hermano, ore por mí por eso. Ay hermano, hermanos, hay cosas que debemos vivir solos. Bueno le es al hombre que se siente y llore. ¿Por qué? Porque el yugo se lo ha puesto Jehová. Eso ha sido la porción de Jehová para él. Pero a veces uno llega, hermanito, ore por mí porque me está pasando esto. Y de verdad nosotros debemos orar los unos por los otros. Pero hay veces que la prueba es para nosotros solo. Y a veces el hablar solo es una manifestación de resistencia a lo que estamos viviendo. A veces hasta el orar, hermanos. En la oración estamos resistiendo lo que el Señor quiere para nosotros. Qué fuerte, ¿cierto? Él tomó a su hijo y fue solo. Porque era su prueba. Hay pruebas que son personales, hermano. Hay pruebas de iglesia y estado, hay pruebas personales. Amén. Que nadie más debería saber. Amén. Yo me acuerdo, una vez estaba pasando una prueba terrible y fui a pedirle a los hermanos oración. Y lo que me costó. Porque sentí el Señor que no debía haberlo dicho. Era mi prueba. Era el momento para mí. A veces el Señor permite eso, ¿no? Y dice, y fue al lugar que Dios le dio. Al tercer día, mira, imagínate, no fue que se levantó y llegó a las 2 horas. Imagina, ¿qué pensaría Abraham en todo ese camino de muerte? Mira, yo me acuerdo del Salmo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. O sea, andar, hermano, habla de estar dispuesto a pasar por momentos prolongados en ese estado. Porque esto, yo digo que esto es lo más tremendo de una prueba como esas, hermano. A veces viene la prueba y fue una prueba rápida y la pasamos. Aleluya. Pero cuando la prueba se repite y no cambia la situación, ¿sí? Que no es solo que aceptamos algo que nos vino desprovisto, sino cuando aceptamos caminar por esa senda, eso es más terrible, ¿no? A veces yo estoy dispuesto a cargar la cruz un día, pero cada día. ¿Sí? Un día, pero cada día. Es más, hay pruebas que pueden ser pequeñas si fueran rápido, pero el hecho que sea un tiempo prolongado la hace más eficaz. A veces una vez un hermano me dijo, alce algo, entonces yo cogí lo alce y dije, no, eso es fácil. Cuando me di cuenta que tenía que caminar como 4 cuadras, a la cuadra ya lo quería botar. Porque hay cosas que parecen fáciles si fueran rápidas, pero a veces son tiempos largos. Porque el amor todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre. Pero a veces nosotros comenzamos, ya no puedo más. Señor, 1 mes, 2 meses, 1 semana. Mira, el Señor a veces... Una vez una hermana, de ella hay una película muy famosa que se llama... Es una película de una mujer china. Ella se convirtió, ella creo que se llama Dora Lu. Ella se convirtió, pero una conversión así extraña, pero como el comunismo la persiguió de una manera terrible. Entonces, mira lo que sucedió. Cuando ella iba a ir a la cárcel, un pastor, antes de que ella fuera a la cárcel, le habló. La mujer estaba embarazada y duró 7 años en la cárcel. Y el pastor le dice, oye, el Señor te manda a decir algo. Y ella le hizo, ¿qué? Vive un día a la vez. Porque a veces nosotros queremos, pero la carga se vuelve más difícil cuando nosotros no la vemos un día a la vez. A veces comenzamos, Señor, ¿y qué voy a hacer el próximo mes? ¿Qué voy a hacer en 2 meses? Ya estoy preocupado, ¿cómo voy a mantener a mi hija cuando llegue a la universidad y no ha pasado de primaria? ¿Sí? Así somos nosotros. No se preocupa cómo voy a hacer, pero el diario vivir. Y el diario vivir hace que nosotros dependamos de Cristo un día a la vez. Cada día tiene su afán, aunque sean varios días. Y mira lo que pasó. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos,
esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Mira esta frase que usa Abraham: esperad aquí que voy a ir a adorar. Eso sí es adoración, hermano. Porque hoy en día se habla de alabanza y adoración, pero eso es ir a saltar y a disfrutar en la carne música cristiana. Pero la verdadera adoración es cuando los hombres están dispuestos a entregar todo por Cristo y no les importa nada. Eso sí es olor grato al Señor. Eso sí es una verdadera alabanza, cuando un hombre está dispuesto a entregarle todo al Señor sin importar el precio que está pagando. Eso es adoración. Es más, siempre en el Antiguo Testamento la adoración, el holocausto, siempre había una víctima. Siempre había un sacrificio, siempre se pagaba un precio. Hermano, la persona que no está dispuesta a pagar un precio nunca va a ser grata al Señor. El precio. Y dice: y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña, el holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Imagínate esas palabras todavía más penetrantes, ¿no? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Mira lo que me parece tremendo. Cuando habló el Señor, cuando lo mandó en el sacrificio, ahí estaba Abraham. Heme aquí. Porque muchos en el camino abandonan, ¿no? ¿Quién quiere ir a predicar? Señor, heme aquí. ¿Quién quiere ir a morir? Ay, ya no están muchos. Hay que decirle al Señor: heme aquí en todo tiempo, hermano. Amén. Un corazón que ama verdaderamente a Dios es un corazón que está dispuesto a sufrir y a morir, hermano. A decir: heme aquí. Miren, hermanos, siempre, en el caso de Lázaro lo vemos ahorita al final, y en este caso, siempre que hubo muerte, siempre hubo un fruto. No hubo un hombre de Dios que no muriera y no diera fruto. Siempre la muerte produce fruto. Fruto verdadero, fruto eterno. Mira lo que le dice el Señor a Abraham. 12. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Y siempre el Señor le recarga el único. ¿Por qué? Porque ese único ya no va a ser un único, va a ser una descendencia. Ahí tú ves la resurrección. Pasó de ser el hijo de Abraham a ser el hijo de Abraham que Dios iba a usar para bendecir todas las naciones de la tierra. Si ven la aritmética de Dios, muere uno, fructifica muchos. ¿Sí? Un grano, mucho fruto. Y dijo:
Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Terminemos ahí en Juan, cómo terminó lo de Lázaro, que también murió, pero el Señor llegó al final. Juan capítulo 12. No se duerman, hermanos, que ya vamos a acabar. Juan 12. Perdón, en el 11. Juan 11. Sí, vamos a saltarnos al verso 38, ya cuando Él llega a resucitar a Lázaro. Y dice, Jesús, 11:38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. ¿Por qué otra vez? Porque al escuchar a María, el Señor lloró. Ay, qué precioso, ¿no? Eso, aunque vamos en la prueba, así como Abraham, saben que el Señor se compadece de nosotros, hermano. Saben que el Señor conoce nuestras lágrimas, hermano, nuestras oraciones, nuestros ruegos. Aunque Él no responda, a veces no son ajenos a Él. Qué precioso, ¿no? Él está ahí. Le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti. Yo pienso que también Abraham pudo caminar porque había algo que lo sustentaba. Un ruego, uno que estaba intercediendo por él, uno que no lo dejó solo. Aunque no lo veían, él estaba ahí. Y esa palabra conmovió, o sea, hasta como emocionalmente el Señor involucrado con esta experiencia, ¿no? Y llora 2 veces. Qué precioso, ¿no? Eso es precioso. Y dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía 2 piedras puestas encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Mira lo que dice el Señor. Padre, tú sabes que yo no llegué, tú sabes que murió, pero tú has escuchado mi oración. Qué cosa, ¿cierto? La oración del Señor no nos evita ir a la muerte, pero sí nos saca de la muerte. Y dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Qué precioso, ¿no? Atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Pero mira lo que dice más adelante, en el verso 9 del capítulo 12. Y gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. ¿Saben que los Lázaros que han resucitado se vuelven un atractivo? ¿Por qué, hermano? Porque la vida de resurrección atrae. Se decía de Cristo que cuando Él resucitara, las personas serían atraídas a Él. Nuestra experiencia en victoria produce vida y la vida atrae. A veces un hermano criticaba a otro porque el ministerio del hermano fructificaba. Yo un día le dije, hermano, es que cuando la vida de Cristo es manifiesta en una persona, eso atrae. Y era un celo. Entonces le dije, pero ¿será que este que es celoso con el otro está dispuesto a pagar el precio que el otro ha pagado?
Pero cuando hay muerte, las personas son atraídas, no a nosotros, a aquel que manifiesta su poder en medio nuestro. Y dice, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Qué cosas, ¿no? Pero hermano, un hombre que ya ha resucitado de la muerte, ¿qué miedo le va a tener a la muerte, hermano? Porque el amor echa fuera el temor. Porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces Betania, hermano, es otro lugar donde, otra característica de Betania es el lugar donde los hombres experimentan la muerte y la resurrección de Cristo. Amén. Betania, tienda, casa de dolores, de aflicción, pero también casa de canto. O sea, hay esas dos caras, sufrimiento y alegría. Vamos a terminar ahí, vamos a orar, amén, hermanos. Señor nos ayude. Falta otra escena de Betania, que el Señor nos la permita considerar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque qué bueno que nosotros somos tu Betania, Señor. El lugar donde tú moras, Señor. El lugar donde está tu palabra, Señor. Amén. El lugar donde podemos sentarnos a tus pies, Señor. Como en esta noche, Señor. Te rogamos de todo corazón que tú nos ayudes, Señor. Solo tú sabes qué debemos vivir, Señor. Solo tú sabes qué debemos experimentar, Señor. Solo tú sabes qué senda debemos caminar, Señor. Ayúdanos a tener la fe que tuvo Abraham, Señor. Ayúdanos a caminar como viendo al invisible, Señor. Dice tu palabra que por la fe Abraham ofreció a su hijo. Ayúdanos a estar dispuestos a entregar lo que más amamos, Señor. Tú mereces eso y mucho más, Señor. Ayúdanos a estar dispuestos a morir, Señor, por tu causa, Señor. Si tú moriste por nosotros, haz que ese amor nos constriña, Señor, para estar dispuestos a morir por ti, Señor. Ayúdanos, oramos por los que están hoy en este momento experimentando la muerte, Señor. Oramos por los que están siendo probados, Señor. Oramos para que su fe no les falte, Señor. Oramos para que tú hagas mucho más abundantemente de lo que pedimos, de lo que entendemos, Señor. Oramos para que nos permitas dar fruto, un fruto verdadero para tu gloria, un fruto de valor, un fruto eterno, Señor, en el cual tú seas glorificado, Señor. Oramos para que nuestra fe no nos falte, Señor. Oramos para que podamos estar firmes caminando al lugar que tú has trazado, Señor. Oramos para que tú nos enseñes a esperar hasta que tu bendición llegue, Señor. Así tú te demores aparentemente, Señor. Confiamos y esperamos en ti, Señor. Te pedimos que esta palabra no caiga en tierra seca, Señor, sino que haya buenos corazones y pueda dar fruto para tu gloria. Ella corra, Señor, y que muchos puedan oírla y ser bendecidos por ella, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y adorar a ti, Cordeiro de Deus, e adorar